Muy buenos días a todas y todos. Damos inicio a los trabajos correspondientes a la sesión convocada para el día de hoy, siendo las 11 horas con 8 minutos, por lo que para el desahogo del primer punto del orden del día, establecido en la convocatoria presentada a cada una de las legislaturas, solicito al señor secretario general de este tribunal tenga bien tomar lista de asistencia y, en su caso, declarar la existencia de quórum legal. Con su permiso, magistrado presidente. Magistrada Maisola Campos Montoya. Presente. Magistrada Carolina Chávez Rangel. Presente. Magistrada Verónica Elizabeth Jackson Tiveros. Presente. Magistrado Diego Fernando Medina Rodríguez. Presente. Magistrado Guillermo Torres Chinchilla. Presente. Hago constar, magistrado presidente, que se encuentran presentes 5 magistraturas, por lo que certifico que existe quórum legal para iniciar la sesión. Habiéndose certificado la existencia de quórum legal para sesionar, se declara instalada la sesión y pido al señor secretario general proceda a dar cuenta de los asuntos que se analizarán y resolverán en la sesión de hoy. Con el permiso de la presidencia, se dará cuenta de 2 proyectos de resolución del juicio para la protección de los derechos políticos del ciudadano, cuyas claves de identificación, nombre de los promoventes y autoridades responsables se detallan en la convocatoria correspondiente. Corresponde entonces iniciar con el análisis y discusión, en su caso aprobación, del proyecto de resolución del juicio para la protección de los derechos políticos del ciudadano de SIN-JDP 18 y 19, diagonal 2019, acumulados. Expediente que fue formada la ponencia de la magistrada Verónica Elizabeth García Tiveros, por lo que le pido que, ya sea de manera personal o a través de un secretario de estudio y cuenta adscrito a su ponencia, haga el conocimiento del primer proyecto de resolución correspondiente. Muchas gracias. Con el permiso de la presidencia, para ello cedo el uso de la voz al licenciado Jesús Sáenz Zamudio. Adelante, licenciado, por favor. Gracias. Con su autorización, magistrado presidente, señoras magistradas, señor magistrado. Doy cuenta con el proyecto de sentencia relativo al juicio para la protección de los derechos políticos del ciudadano, identificado con la clave de expediente de SIN-JDP 18 y 19, 2019, acumulados, interpuestos por Reinalda Leiva Díaz y Emeterio Torres Llanes, contra el acuerdo de fecha 26 de junio del presente año, emitido por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, mediante el cual declaró improcedente las solicitudes consistentes en la implementación de medidas compensatorias a favor de los grupos indígenas para el proceso electoral 2020-2021. En primer término, la ponencia considera que el juicio ciudadano interpuesto por Emeterio Torres Llanes debe sobreseerse, pues de su estudio se advierte que la demanda se presentó de manera extemporánea, esto es, fuera de los 4 días que establece la ley de medios locales. En ese orden de ideas, el acuerdo impugnado fue notificado personalmente el 28 de junio del presente año, surtiendo efectos el mismo día. Por tanto, el plazo de 4 días transcurrió del 1 al 4 de julio, descontando el 29 y 30 de julio por ser sábado y domingo, al no estar vinculado a un proceso electoral, y si la demanda se recibió el 15 de julio ante la responsable, es inconcluso que fue presentada de manera extemporánea. Lo anterior es así, ya que en el estudio de la demanda no se advierte que el promovente haya señalado la existencia de circunstancias extraordinarias que justifiquen la interposición de los medios de impugnación fuera del plazo legal. Aunado a que tampoco obra en el expediente constancia alguna que demuestre que, por causas no imputables al promovente, haya existido imposibilidad jurídico-material para cumplir con el requisito procesal de presentar la demanda en tiempo establecido por la ley. Así las cosas, en el proyecto se propone sobreseer la demanda promovida por Emeterio Torres Llanes. En segundo término, en relación con la demanda de Reinalda Leiva Díaz, la actora expone como motivo de disenso la indebida fundamentación y motivación, violación al derecho de petición, al no ser congruente con lo solicitado, violación al principio de certeza y que la autoridad responsable no tomó en cuenta la perspectiva intercultural. En ese tenor,
La consulta propone declarar fundado el agravio de derecho de petición establecido en los artículos 8 y 35 de la Constitución Federal, toda vez que la respuesta no fue congruente con lo solicitado. Lo anterior, ya que en el escrito primigenio se pidió la implementación de acciones afirmativas indígenas en las elecciones de los ayuntamientos para el proceso electoral 2020-2021, es decir, para ocupar cargos de presidente municipal, síndico y regidores. El Instituto Electoral sustentó su negativa en la representación indígena establecida en el artículo 2, apartado A, fracción séptima constitucional, mejor conocida como regiduría étnica. En otras palabras, el Instituto Electoral violó el derecho de petición en su vertiente de congruencia, puesto que analizó una figura distinta a los solicitados, tal y como se detalla en el proyecto. Por otra parte, se entra al análisis oficioso respecto a la implementación de acción afirmativa en diputaciones para el proceso electoral 2020-2021. Lo anterior, al ser persona indígena quien presenta la demanda, la autoridad jurisdiccional electoral tiene el deber de suplir la ausencia total de agravio y precisar el acto que verdaderamente les afecta. En ese tenor, la actora le perjudica la determinación de la responsable de no poder implementar las medidas compensatorias a favor de los indígenas para el proceso electoral 2020-2021 en diputaciones. Al respecto, el Instituto Electoral sustentó su negativa en que debe esperar a que el INE lleve a cabo la redistribución, esto es, reforme la geografía electoral de los distritos locales para estar en posibilidades de analizar si es posible la aplicación de tal solicitud. En esas condiciones, el proyecto determina que el OCLE actuó incorrectamente, dado que pasa por alto que deben realizarse un conjunto de pasos para determinar si es factible o no la implementación de acciones afirmativas a favor de las comunidades indígenas en el proceso electoral siguiente, y no únicamente tener delimitado los distritos uninominales como ocurrió en el caso. Es decir, no era impedimento para la responsable que el INE aún no hubiera efectuado la reforma multicitada. Ello, toda vez que para que una autoridad administrativa electoral determine si es procedente o no la aplicación de una medida compensatoria indígena, puede realizar diversas actividades para avanzar en el análisis de la implementación de las acciones afirmativas indígenas. En tanto, el INE eventualmente reforme la geografía electoral. Así las cosas, al declararse fundados los motivos de disenso analizados, la consulta propone revocar el acuerdo impugnado para los efectos precisados en el proyecto. Es la cuenta, señoras magistradas, señores magistrados. Queda en consideración de las magistradas y magistrados el proyecto de resolución presentado. Sí. Si alguno desea participar pronunciándose sobre el mismo, ese momento. Solicito el uso de la palabra, si me permite, a mayor abundamiento de la cuenta. Adelante. Muchas gracias. Brevemente, quiero, si me permiten, compañeras magistradas, resaltar algunos aspectos de la cuenta. El primero es señalar que en esta causa el proyecto propone maximizar el derecho de acceso a la justicia de una persona indígena. Quiero precisar también que retoma un precedente reciente de este mismo tribunal. ¿Por qué señalo de maximizar el acceso a la justicia? Porque en este caso, como en sentido similar en el precedente, la persona indígena manifiesta su intención de impugnar dentro del plazo legal a través del correo oficial de este resolutor, el correo oficial para avisos de este resolutor. A través de ese correo adjunta la demanda y manifiesta y expone impedimentos, obstáculos de índole geográfico, económico, que le impidieron presentar de manera directa la demanda ante la responsable o ante este resolutor. Por eso, siguiendo los criterios ya asumidos por este tribunal, aplicamos el principio de dar primacía a la realidad de las personas indígenas sobre la valoración de los elementos puramente formales.
En cuanto al fondo, compañeros magistrados, magistradas, el proyecto que propone en general resarcir una afectación objetiva que le infringe la responsable a los promoventes. Esto es, los promoventes, como sabemos, la promovente acudió ante la autoridad administrativa solicitando que emitiera una acción afirmativa o medida compensatoria que les permitiera participar en las próximas elecciones constitucionales, esto es, para ayuntamientos y para diputados. La autoridad administrativa, al responderle respecto a ayuntamientos, cambia el objeto de la petición. No les responde de una manera errónea con otra figura, con la figura que conocemos de representación ante ayuntamiento, que les permite participar dentro de los ayuntamientos, pero sin integrarlos. No, cambia el objeto de la petición, siendo lo que ellos, como mencioné, lo que plantean es la posibilidad de participar por la vía partidista mediante una acción afirmativa. Por ello el proyecto propone, dado que cambió el objeto de la pretensión, y la autoridad responsable al cambiar no ha respondido, al cambiar el objeto no respondió a la petición, entonces se propone revocar para efectos de que le responda en los términos de la figura que se le solicitó. En el proyecto se desglosa la diferencia entre estas figuras. En cuanto a diputados, la responsable le responde de manera negativa, señalando que no puede atender su solicitud porque está en ciernes en el Estado una nueva demarcación territorial y que es elemento a su juicio indispensable para poder analizar esa figura. En el proyecto se propone señalarle a la responsable que esa eventual circunstancia de una nueva distritación electoral, y permítame decirlo, digo eventual porque es un hecho notorio, que en el Estado hay un procedimiento de reforma que está avanzando, que eventualmente si se culmina, no necesariamente va a haber una redistritación en el Estado. Y se le dice pero al margen, si hubiese o no esa nueva demarcación territorial, el proyecto propone ordenarle a la responsable de que sí puede ir realizando determinadas actividades, recabar información que le permita tener claridad de la demografía indígena en el Estado, hacer valoraciones en cuanto a la integración de las cámaras, hacer determinada la población indígena en el Estado, contrastarla con la totalidad del Estado, hacer una valoración histórica de la participación indígena en política en el Estado. Entonces el proyecto propone que, contrario a lo sostenido por la responsable, sí puede avanzar y puede ir realizando actividades que le permitan eventualmente resolver si es factible emitir una acción afirmativa para tal como lo pidió la solicitante. Si me permiten, compañeros magistrados, en el proyecto la cuenta hace un listado de acciones que debe realizar la responsable. Hace un listado enunciativo de acciones. Considero que emitir un listado de acciones corresponde a una práctica común
en los tribunales. Para mi punto de vista, es una práctica común, útil, eficiente, y que de mi punto de vista, que más allá del prejuicio de invadir la competencia de la autoridad administrativa, da claridad y sentido a nuestro pronunciamiento, con lo que hacemos una justicia completa, ágil, administramos desde mi punto de vista una justicia más completa y ágil. Por último, compañeros magistrados, recuerdo en este momento y quiero, lo traigo a colación, que en tratamientos de asuntos de orden indigenista como el que estamos viendo en este momento, este tribunal tenemos una asignatura pendiente, porque desde mi perspectiva, en el pasado proceso electoral no pudimos o no supimos administrarle justicia a los miembros de las comunidades indígenas. Ellos vinieron del pasado proceso electoral con una solicitud similar. A mí esa circunstancia, a mí en lo particular, me dejó insatisfecha. Estamos, pues, desde mi punto de vista, ante una oportunidad histórica, no solo de hacer justicia a un grupo vulnerable y resarcirlo de lo no otorgado, también en la línea de maximizar derechos y prerrogativas a quienes eventualmente pudieran tener la razón de su lado. Por eso, compañeros magistrados, los invito a que nos sumamos a este reto, haciendo suyo, los invito a que se sumen a este reto, que se sumen a mi proyecto, haciendo suyo este proyecto, que sin falsa pretensión de ser aprobado, desde mi punto de vista, marcará un antes y un después en la impartición de la justicia electoral de nuestro Estado y eventualmente en la protección de los derechos políticos electorales de un grupo vulnerable como son las personas indígenas en nuestro Estado. ¿Es cuánto? Muy bien. ¿Sigue la palabra? Sí, le solicito la voz. Sí, adelante, magistrada Roxana Campos. Sí, con el permiso de la presidencia, de mis compañeras magistradas, mi compañero magistrado, si bien estoy de acuerdo en el sentido expresado en los puntos resolutivos, me aparto por lo que se refiere a las consideraciones vertidas en el análisis oficioso respecto a la implementación de la acción afirmativa en diputados para el proceso electoral 2020-2021. Considero que en el caso resulta innecesario llevar a cabo un análisis oficioso propuesto por la ponencia, en razón de que de la lectura de la demanda se advierte que la actora, a mi juicio, aduce una violación al principio de certeza por parte de la autoridad al dar una respuesta a su solicitud. En razón de ello, para la suscrita, para la de la voz, se debió analizar el citado agravio por violación al principio de certeza consagrado en el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su fracción séptima. Ello para la implementación de una acción afirmativa en diputados. Al respecto, centro mi análisis. Dice: la autoridad, al dar la respuesta al derecho de petición de la actora, por lo que respecta a la implementación de las acciones afirmativas en diputados, señaló lo siguiente: que dada la reforma en materia electoral publicada en el periódico oficial El Estado de Sinaloa el 4 de mayo de 2017, el Congreso local se integrará con 30 diputados, 18 de ellos por el principio de mayoría relativa y 12 por el principio de representación proporcional. Lo cual significa que para el próximo proceso electoral a celebrarse en el 2021 deberá precederle trabajos de distritación para ajustar a la geografía electoral a los nuevos distritos electorales. Además, señala la autoridad para motivar la respuesta que le da a la petición de los indígenas que tal redistritación es competencia exclusiva del Instituto Nacional Electoral.
Por esta razón, el Instituto Electoral determinó que se encuentra imposibilitado para dictar las acciones afirmativas para la elección de diputados que pide la actora, pues se desconoce la delimitación geográfica de los nuevos distritos. Por su parte, inconforme, como lo señala la actora, aduce violación al principio de certeza en razón de que los sujetos inmersos en un proceso electoral deben de conocer con claridad y con anticipación debida las normas que se deben de aplicar, las reglas a las que están sujetos su participación. Por tanto, señala que las autoridades electorales y los partidos políticos deben evitar la incertidumbre, la oscuridad o la falta de claridad en las diversas acciones que se despliegan, privilegiando en todo momento el principio de certeza, sin que sea válido que durante el desarrollo del proceso se cambien las reglas establecidas previamente. Así señala que es evidente que la respuesta de la autoridad administrativa electoral vulnera el principio de certeza. Ahora bien, advierto que la falta de certeza en la respuesta emitida por el Instituto Electoral radica en que dicho instituto hace consistir la negativa de implementación de acciones afirmativas a favor de los indígenas únicamente en que el Instituto Nacional Electoral no ha llevado a cabo redistritación. Sin embargo, a juicio de la actora es insuficiente, puesto que desde junio del 2018 el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa ya tiene conocimiento de la citada reforma. En este sentido, la Sala Superior ha establecido que la delimitación de la geografía electoral y su modificación implica que se lleve a cabo diversos actos que requieren de preparación, desarrollo, conocimiento técnico, lo que implica que deban realizarse diversas actividades multidisciplinarias, la creación de un método para llevarlo a cabo, la planeación de un programa de actividades basadas en un cronograma, la asistencia de personal especializado, infraestructura, entre otros aspectos. En este contexto, es claro que le asiste la razón a la actora, dado que no genera certeza la respuesta del instituto, más bien denota una inactividad por parte del órgano administrativo electoral, puesto que en poco más de un año no ha emprendido acción encaminada a lograr que se inicie o una colaboración institucional o comunicación con el Instituto Nacional Electoral, por lo menos así obra en el expediente en el que hoy se somete a nuestra consideración, para que se puedan implementar acciones afirmativas en favor de las personas indígenas que permitan su participación política en las próximas elecciones para diputados. Lo anterior porque la citada redistritación constituye uno de los actos que se debe de llevar a cabo en forma previa al inicio de un proceso electoral. Por tanto, para lograr que las personas indígenas ejerzan su derecho de participación política, el Instituto Nacional debe de eliminar cualquier obstáculo que le impida emitir las acciones afirmativas solicitadas y realizar todas aquellas actividades que le permitan estar en condiciones de analizar la procedencia o no de implementar dichas medidas afirmativas. Insisto, estoy con los puntos resolutivos. Para la de la voz hay otra ruta para llegar a la conclusión de que se debe de revocar el acuerdo sometido a nuestra consideración. Es por ello que de persistir la construcción argumentativa de la ponencia, emitiré un voto concurrente en donde me separo de la construcción y del análisis que propone la ponencia respecto del estudio oficioso. Sin embargo, llego a la misma conclusión con otra fundamentación y motivación, porque para la de la voz resulta fundado el agravio de falta de certeza
para los actores respecto de generarles condiciones para conocer todas las reglas bajo las cuales se estará desarrollando el próximo proceso electoral 2020-2021. Por el momento es cuanto, presidente. Muchas gracias. Solicito el uso de la voz de la presidencia. Me gustaría argumentar sobre lo precedido. Muchas gracias. Sí, nada, brevemente decir, creo que estamos entendiendo el principio de certeza de manera distinta. Escuché, traté de anotar textualmente dos frases. Dice, falta que se dijeron precedentemente, falta de certeza en la respuesta del instituto. Falta de certeza en la respuesta. Entiendo que aquí no estamos hablando de la certeza como principio rector de la materia electoral. Falta de certeza en la respuesta, dice. Falta de certeza a los promoventes. Es que para mí, en principio señalo que yo el proyecto no consideró necesario analizar ese agravio porque con los analizados y resueltos alcanzó la pretensión el promovente. Sin embargo, no obstante, me permito señalar, señores, compañeros magistrados, no podemos hablar de falta de certeza, que hay falta de certeza, como sabemos y tenemos claridad, es que estén las reglas establecidas previo al inicio del proceso electoral. El inicio, como sabemos, el proceso electoral iniciará con la convocatoria que en septiembre de 2020 emita el Congreso del Estado. Señores, hay tiempo. Entonces, justo es lo que propone mi proyecto, para que para no caer en una que no pueda haber una eventual reforma. Justo para eso se proponen los lineamientos, no esperar hasta que nos llegue septiembre de 2020 sin que la autoridad no ir avanzando, justo para que se puedan realizar. No hay violación bajo ninguna manera, ni hay una eventual en este momento que se pueda transgredir el principio de certeza. Insisto, certeza, saber las reglas del juego de manera previa, saber las reglas con las que se va a competir en las elecciones de manera previa al proceso electoral. Todavía tenemos un año. Por eso la ponencia en aras de ir avanzando en esto, justo por ello plantea alineamientos en el proyecto. ¿Es cuánto, presidente? Muchas gracias, magistrado. ¿Alguna otra intervención? Adelante, magistrado Diego. Con el permiso de la presidencia, compañeras magistradas, mi participación será breve y trataré de centrar el punto en relación a la respuesta que da el instituto a esa petición de ese sector vulnerable a la participación política de los indígenas. Cuando da respuesta, el instituto dice lo siguiente: de esta forma, este instituto se encuentra imposibilitado para dictar acciones afirmativas que pide la solicitante, pues a la fecha los distritos electorales de la entidad, según legislación vigente, no se encuentran geográficamente delimitados y menos se conoce qué población los integrará, siendo estos los elementos necesarios para estar en posibilidades de advertir si existen distritos con una significativa población indígena y poder entonces valorar la pertinencia o no para emitir alguna acción afirmativa que potencialice su participación política. El agravio que plantea los actores, o el actor en este caso, específicamente habla de incongruencia en la parte de ayuntamientos y una negativa en relación a la respuesta que se hace a la solicitud del sector vulnerable indígena. La única autoridad que puede encargarse o la que está facultada según precedentes nuestros en otros
otros asuntos es el Instituto Electoral. Y por ello comparto el sentido del proyecto en el sentido de que se tienen que dictar lineamientos al instituto, obligaciones de hacer, porque tienen que desdoblar un sinnúmero de actividades para lograr el objetivo, allegarse de información y ver y analizar, una vez valorada esa información, si procede o no la implementación de alguna acción afirmativa para la jornada electoral 2020-2021. ¿Qué es lo que es visible en el expediente? Que el instituto no ha desplegado ninguna acción y solamente se limita a señalar una imposibilidad material. Sin embargo, pierde de vista que es una obligación como instituto desarrollar y desdoblar todas las acciones que sean necesarias para ver la factibilidad de la implementación o no de una acción afirmativa. En esos términos es por lo que yo acompaño el proyecto y es cuanto, presidente. Muchas gracias, maestro Diego Medina. Tiene la palabra la magistrada Carolina Chávez para que haga su exposición. Muchas gracias, presidenta, con su venia, magistradas, magistrados. Hay dos cuestiones que a mí me gustaría exponer porque en efecto coincido plenamente con el sentido del proyecto en cuanto al resolutivo tercero, me parece que es el que propone ordenar, se revoca el acuerdo impugnado en los términos y efectos precisados. Sin embargo, considero que voy a tener que apartarme respecto de las consideraciones. Pero antes de hablar de las consideraciones, me gustaría retroceder un poco en el proyecto en cuanto a al resolutivo segundo, que ordena sobreseer la demanda del juicio para la protección de los derechos políticos del ciudadano, promovida por Emeterio Torres Yáñez, al haberse presentado de manera extemporánea. Como bien lo mencionaban en la cuenta, en el proyecto, se menciona que no existe, se considera extemporáneo toda vez que el ciudadano quien se autoadscribe como indígena, como gobernador, alias de la comunidad Sicari Caguárados del municipio del Fuerte, él expone las mismas consideraciones que expone la actora Reinalda, gobernadora también. Me parece que las razones con las que no debiera declararse como extemporánea son las siguientes. Si bien la Sala Superior ha emitido criterios en los que ha desechado por unas causas similares pero no iguales, porque en el caso concreto considero que, contrario a lo que sostiene el proyecto, en el sentido de que no obran en el expediente constancias que hagan presumir a este tribunal que no tuvo alguna dificultad para presentarlo, aunado al hecho de que él no lo manifestó, me parece que es suficiente el hecho de que en el expediente obra el número de guía y el sobre en el que se presentaron las demandas, que venía junto con la demanda de la actora que sí estamos, de la demanda que sí estamos admitiendo. Me parece que es obligación de las juzgadoras y juzgadores, en atención a la jurisprudencia 7/2014, que me parece citan en el proyecto. Permítanme verificar en la nueva versión del proyecto si lo tenemos. Sí, en la página 10 menciona la jurisprudencia 7 del rubro comunidades indígenas, la interposición oportuna del recurso de reconsideración conforme al criterio de progresividad.
En este criterio se menciona que se amplió pues que los órganos superiores de justicia deben de considerar obstáculos, entre otros que enlistan, mencionan la distancia, el domicilio en el que está ubicado la comunidad indígena. Del expediente advierto que la comunidad que señala la gobernadora, a la que sí se le está admitiendo la demanda, es casi zona conurbada con la ciudad de Los Mochis. Y si en cambio en que se está proponiendo declarar extemporáneo, se encuentra, y eso es consultable en internet, ¿no? O sea, la comunidad de Jaguara, además de que pertenece a otro municipio que está en el Fuerte, no corre con la misma suerte de la que estamos admitiendo. Aquella se advierte incluso una cordillera, lo que me hace arribar a la conclusión de que si la ciudadana Reinalda tuvo las dificultades que expresa en su correo, desde luego que para mí es causa y constancia suficiente el hecho de que el ciudadano Emeterio, que se encuentra con estas consideraciones geográficas que les comento, más alejado, en una comunidad que pertenece a otro municipio que no corre la misma suerte de organización que sí tiene la de Los Mochis, y sobre todo el hecho de que se contenían ambas demandas en el mismo sobre, yo consideraría por estos razonamientos que expreso emitir un voto particular solo con respecto de esa demanda. Y por cuanto hace a las consideraciones, a diferencia a lo mejor de lo que exponía la magistrada Maisola, las consideraciones con las que yo disiento en el proyecto, que entiendo que implicaría que la de la voz emita un voto concurrente, tienen más que ver con una cuestión de orden técnica jurídica o técnica jurisdiccional, que es que considero que en los agravios en los que el proyecto plantea el principio de certeza, que han expresado ya todos, que lo han detallado perfectamente todo lo que en la demanda se detalla, va muy de la mano con el informe que no le contestaron al actor, con elementos de congruencia que les brindara certeza, y creo que el término de certeza fue el que nos trajo a esta disyuntiva. Hay un criterio que también citaba, al menos la primera versión del proyecto, no lo he verificado ahorita la segunda versión circulada, pero mencionaba hay una sola versión del proyecto magistrado. yo tengo... Moción, por favor. Mínimo, magistrada. Gracias por la precisión, magistrada. Tengo un correo recibido el sábado a las 8:30 de la mañana y tengo una recibida hoy, ahorita a las 10:40 me parece, de su secretario auxiliar. A esa me refiero, pero si gusta, ahorita lo comentamos. Continuando con la idea, les compartía que mi censo difiere un poco del anteriormente expresado con la magistrada Maisola, en el sentido de que estimo que el análisis de los agravios podría haber sido de carácter formal, pero ello no quiere decir que no coincida con lo que pertinentemente explicaba la magistrada Verónica en cuanto que en parte de justicia, claro que da pie y es incluso garantiza una efectividad en la impartición de justicia, como les ponía, no propiamente en lineamientos, porque los lineamientos implican una serie de formalidades que no se llevan a cabo en este caso, pero sí que la sentencia dé luz con algunas pautas para orientar, como en el caso se está haciendo en el proyecto, en el apartado de efectos. En el numeral 9, o sea, si bien el resolutivo dice se revoca, la sentencia contiene un apartado de efectos, y yo pensaría
que esto abona a todas las virtudes que mencionaba la magistrada Verónica. Sin embargo, el disenso radica en que el derecho de petición no solamente abarca la respuesta congruente como se hace valer en el agravio del proyecto, también abarca, de acuerdo a esta tesis que tiene el rubro derecho de petición, elementos para su pleno ejercicio y efectiva materialización, refiere que entre ellos la respuesta que emita en atención al derecho de petición debe resolver el asunto de fondo de manera efectiva, clara, precisa y congruente con los solicitados, salvaguardando el debido proceso, la seguridad jurídica y certeza del peticionario, así como la comunicación al interesado, que en este caso sí hubo. Pero por esta consideración estimo que era suficiente revocar porque se acreditaba la vulneración al derecho de petición en su vertiente de congruencia y en su vertiente de certeza, conforme a este criterio, y no así había lugar a entrar al agravio que más bien implicaba un análisis de fondo. Entonces entiendo que esa es el disenso con lo expuesto en cuenta y en lo manifestado con el Muchas gracias. Solicito el uso de la voz, presidente. Muchas gracias por el permiso de la presidencia. Brevemente, para precisar, y no quiero caer en reiteraciones innecesarias, considero ya están los argumentos en el proyecto, ya lo dije precedentemente. ¿Por qué sí a un promovente y a otro no se admitió en el proyecto la demanda? Porque en uno existe una particularidad de mi punto de vista, que siguiendo la línea de precedentes de este tribunal. ¿Qué particularidad? Lo señalé. Dentro del plazo legal, el promovente dentro del plazo legal manifestó su intención de impugnar, adjuntó la demanda y señaló los motivos que lo habían impedido. Ese es mi planteamiento en cuanto a la oportunidad. En la cuenta, en el proyecto, ahí se desglosa mayormente. En cuanto a lo otro, termino precisar para que no se generen confusiones. Se circuló un proyecto. Formalmente se circuló el proyecto. Como en cualquier órgano, cualquier órgano colegiado, no está regulado en la ley. En ocasiones se realizan reuniones previas y el ponente de pronto, escuchando las propuestas de los magistrados, de los compañeros magistrados, puede reconsiderar algunas cosas. Eso no es un nuevo proyecto, no es otro proyecto, es el mismo proyecto que lo único que hizo fue ser receptivo a propuestas que hubo en reuniones internas, al margen, sí, por supuesto, que esta es la reunión jurisdiccional en la que vamos a resolver el asunto. Es cuanto. Presidente, si me permite, nada más, compañeros, para todos ya es mi última participación. Quiero algo, para mí resulta de suma trascendencia señalar esto. Sala Superior, al resolver el recurso de reconsideración 28 de 2019, el pasado 20 de febrero, justamente en un asunto de esta jurisdicción, ya emitió parámetros, enlistó de manera enunciativa y dejó abierto la posibilidad, parámetros para que las autoridades parámetros de las acciones que eventualmente deben de valorar, de realizar, y parámetros a valorar por las autoridades administrativas cuando se les presenten este tipo de solicitudes. Ya hay parámetros. El proyecto propone en línea a estos parámetros, propone estos y adiciona otros que, dado la particularidad del asunto, se ameritaron enlistar. Es cuanto, presidente.
Gracias, magistrada. Por alusión, solicita el uso de la voz la magistrada Carolina Chávez. Adelante. Nada más para agradecer a la ponencia y a la magistrada Verónica las adecuaciones que hizo en esa única versión con las, ¿cómo le llamó? Adecuaciones de nuestra discusión. Agradecer la apertura para los comentarios y el hecho de que haya agregado ahí en la mención, por ejemplo, del precedente y coincidiría en eso. En lo que corresponde a mi ponencia, si no hay alguna otra participación, yo quiero establecer que, en efecto, el nuevo proyecto circulado ya atendió algunos aspectos de los discutidos, cosa que valoro y respeto, ¿no? Yo también anuncio que voy con el sentido del proyecto. Hay unos aspectos que me preocupan, que aún no aparecen en el proyecto presentado, y que aunque entiendo que el proyecto trae el carácter de garantista, de establecer aquí por este tribunal la accesibilidad para los indígenas a la justicia, toda vez que la demanda fue presentada inicialmente a través de un correo, pues se viene invocando una jurisprudencia que, de mi punto de vista, pudiera haber tenido otra argumentación. Es decir, la jurisprudencia nos habla de que, aun cuando se presenten a través de correos electrónicos, no exime a los actores a presentarla por escrito con su firma autógrafa. Sin embargo, digo, en el caso, yo creo que la argumentación que debió haber habido pues nos compromete mucho para casos futuros. Me refiero por lo siguiente. Se dice aquí que es un asunto que va dirigido a partidos políticos y ciudadanos. Y los indígenas, no podemos quitarle el estatus de ciudadanos. Es decir, dice, lo que pudimos haber dicho es que si queremos ser accesibles a la justicia desde mi punto de vista del carácter garantista, pues que son grupos históricamente vulnerables, y por lo tanto debemos de ser flexibles en su aplicación en cuanto a las normas procesales, ¿no? Entonces me preocupa porque pudiese ser que en este órgano jurisdiccional haya asuntos futuros y con esta argumentación podríamos no poder decir lo que dije anteriormente, pues no es cierto, etcétera, etcétera. Digo, hay aspectos pues que pareciera no tener relevancia, sin embargo creo que pudieran impactar en otros asuntos. Yo ya superé el asunto de las acciones que se enuncian a realizar por el órgano administrativo, con una expresión que viene más adelante, donde dice que se hagan las diligencias procedentes. Es decir, yo en la discusión que teníamos manejaba que para mí era suficiente, atendiendo la demanda, que se estableciera que el acuerdo emitido por el instituto fuese congruente y debidamente sustentado, fundamental, es decir, y motivado, y no irnos a establecer una serie de acciones que esa es la autoridad correspondiente a la que debe de. Pero lo supero yo porque ya en el asunto de los efectos hay un punto que dice que realice las diligencias procedentes. Yo creo que las diligencias procedentes deben ser congruentes, deben estar debidamente motivadas y debidamente sustentadas.
decir, me parece que lo anterior pues ya queda superado. Pero también en el capítulo o en el de los efectos, hay un aspecto donde habla de que en el asunto se analice de nueva cuenta la solicitud concurrente. Esto es, estudie si es procedente la aplicación de acciones afirmativas indígenas bajo la figura que se detalló. Y ya habla ahí, y al final dice, y emita una respuesta en breve término. El breve término es un significado diferente a lo que establece el efecto número 2, dice se ordena cumplir la ejecutoria en un plazo razonable. El breve término yo lo veo que tiene una significación diferente al plazo razonable. Y estamos hablando de la ejecutoria. La ejecutoria es toda la argumentación que contiene esta sentencia. Entonces aquí yo veo una incongruencia, o es breve tiempo o es plazo razonable, ¿verdad? Por eso hay algunos aspectos que sí, y es por ello que yo, aun cuando respeto mucho y valoro el sentido garantista hacia un grupo vulnerable, como es el caso de indígenas, para el afecto del acceso a la justicia, pues sí me preocupan los aspectos que pues pueden traer confusión en principio y puede también pues traer un efecto para casos futuros que se analicen y se litiguen en este tribunal. Entonces es por ello que aun cuando yo voy con el sentido de la sentencia, y anuncio un voto concurrente, no un voto vinculante. Esa es mi participación, con mucho respeto. Si me permite, presidente. Sí, paz. Muchas gracias, presidente. Brevemente, efectivamente, muy respetuoso de las consideraciones, las valoro, las atiendo con toda objetividad como nos obliga. Efectivamente, en el proyecto existe una jurisprudencia que señala cuáles son los defectos que se les o la eficacia jurídica de los documentos que llegan por correo electrónico a este tribunal. Entonces, para superar esa jurisprudencia, para justificar por qué esa jurisprudencia no es aplicable al caso concreto, si me permito, voy a leer textualmente el párrafo que se señaló, presidente, porque justo lo único que se quiso diferenciar no es catalogar que los indígenas no son ciudadanos, no, sino son unos ciudadanos que se encuentran en un estado de vulnerabilidad. Por eso quizá el proyecto recoge una expresión ciudadanos en general frente a indígenas como grupo vulnerable. Justo, si me permito, compañeras, compañeros magistrados, como justifica textualmente el proyecto que tenemos a la mano, dice: no obstante, dice, tal criterio no es aplicable en este asunto, pues en principio va dirigido a los partidos políticos y ciudadanos en general. Sí dice, en general, lo que se corrobora al analizar los precedentes que lo conformaron. Y en el caso, se trata de una comunidad indígena, grupo históricamente discriminado, por tanto, las normas procesables deben de ser más flexibles en su aplicación. No, el proyecto dice, el precedente aplica para otros ciudadanos, no para los indígenas. Ese es el planteamiento, el contexto de todo el párrafo. Por eso sí considero pertinente precisar que en ningún momento se les está retirando, no se les considera a los indígenas como ciudadanos. Son ciudadanos en una situación de vulnerabilidad. Y en cuanto se habló aquí de que puede generar confusión, ver los conceptos de breve término y plazo razonable, yo no tengo ningún problema. Vamos
vamos definiendo. Creo que para mí breve término debe entenderse como el tiempo que es necesario para que lleven a realizar esas actividades. Yo no tengo ningún problema si en uno señalé breve término, en el otro apartado volver a referir breve término, o cuál es el otro. Yo no tengo ningún problema, no fue planteado en su momento, con mucho gusto. Si entendemos breve término como el plazo necesario, no tengo ningún inconveniente en retirar cambiarlo por el apartado donde hablo de razonable. Es cuanto, presidente, quedo atenta. Considero que es necesario. Para mí la significación del plazo razonable tiene una circunstancia diferente al breve plazo. Entonces yo considero que sí es necesario. Desde mi punto de vista, no sé, mis pares, aquí que piensen al respecto. Y sí, en la argumentación, seguramente es cuestión de matiz, magistrado. Así como lo interpreto yo, donde dice que la tesis o la jurisprudencia aplica únicamente a partidos políticos y a ciudadanos en general. Más adelante dice que no le aplica a los indígenas. Bueno, yo entiendo ahí que le estamos negando el estatus de ciudadanos a los indígenas. Yo creo que ahí pues, tendríamos que matizar si la ponencia así lo considera y en un momento determinado, pues, aún así, pues yo por ahí anuncio mi voto concurrente. Perdón, presidente, disculpe. En cuanto yo señalé cuál es el matiz, la jurisprudencia, en mi punto de vista, la tenemos que listar. Es una jurisprudencia que estamos obligados a conocer y aplicar. Aquí hace necesario, porque si no caeríamos en una responsabilidad, razonar por qué la jurisprudencia no aplica. Entonces, yo no tengo ningún problema en matizar. Está el párrafo y que me permití leerlo. Ya lo leí. Entonces el párrafo lo que plantea el párrafo señala esta jurisprudencia es aplicable a partidos políticos y ciudadanos en general, y en el caso se trata de una comunidad indígena, grupo históricamente discriminado. Quedo atenta, presidente. Usted dígame cuál es la parte donde usted, qué parte le genera confusión, o qué parte le genera a usted que se fijaría el criterio, en qué parte usted considera que estamos diciendo que las personas indígenas no son ciudadanos. Que aquí está el párrafo, vamos construyéndolo, presidente, no tengo ningún problema. Creo que coincidimos en el fondo, creo que estamos coincidiendo en que esa jurisprudencia no le aplica a las personas indígenas. Sí, cómo no. Adelante, magistrado. Sí, con el permiso de la presidencia, la ponencia ahorita utilizó una palabra que se me hace adecuada, quizá resuelve la problemática. Ciudadanos en estado de vulnerabilidad. Ese concepto ya nos coloca en ese sector vulnerable de los indígenas. Claro, son ciudadanos, pero sí creo que si se le hace el matiz que puede generar esa confusión, bajo ese concepto yo también lo veo en el mismo sentido. Ahora, en relación al breve término y la razonabilidad de la respuesta en el otro, sí deben de ser uniformes. Creo escuchar la ponencia que está abierta a señalarlo, porque esa sí pudiera interpretarse que en el mismo proyecto de ejecutoria
se están mandando dos plazos distintos. Al final, ninguno de los dos trae un plazo determinado, sin embargo, la jurisprudencia se ha encargado de establecer cuánto tiempo debemos de entender por breve término. Entonces, yo creo que sí vale la pena la ponencia valorar el aspecto de dejar breve término en los dos casos, ¿no? ¿Es cuánto, presidente? Sí, gracias. Yo creo que un sin embargo resolvería, es decir, en lugar de, y en su caso, se trata de una comunidad indígena, sin embargo, al tratarse de una comunidad indígena, ¿verdad?, grupo históricamente vulnerable o discriminado, se podría, desde mi punto de vista, ya clarificar y no interpretarse en el caso de que los indígenas no tienen estatus de ciudadanos. No tengo ningún problema de cambiar y en el caso, En lugar de y en el caso. por sin embargo, Sin embargo, por tratarse de una comunidad indígena. ningún absoluto problema, presidente. Desde mi punto de vista es lo mismo. Llegamos a la misma idea, sin ningún problema, presidente. Con eso yo ya... Y en cuanto al breve... perdón, adelante, perdón, disculpe. Sí, respecto a lo que pone la consideración de la presidencia de unificar el término de breve término y en un plazo razonable, pongo a consideración el siguiente análisis. Respecto de los efectos, el primero creo que es correcto, emitir una respuesta en breve término porque es un derecho de petición que le tiene que dar respuesta y la misma Constitución dice que el derecho de petición en breve término tiene que realizarse la respuesta con congruencia a lo solicitado. Sin embargo, el punto que sigue es que realice las diligencias procedentes respecto a lo que corresponde a todas las acciones que tenga que realizar para estar en condiciones de pronunciarse respecto de si es pertinente o no la aplicación de una acción afirmativa o compensatoria por lo que respecta a la elección de diputados. Sin embargo, dice en el cumplimiento del punto 2, se ordena cumplir la ejecutoria en un plazo razonable. Creo que abarca los dos supuestos diferenciados que están porque el efecto son dos. Derecho de petición y un conjunto de acciones a desplegar por parte del Instituto Electoral respecto de todos los trabajos que tiene que implementar para efecto de estar en condiciones de analizar y llevar a cabo, a someter a consideración del Consejo General lo que es, si es procedente o no, la acción afirmativa. Es por ello que el derecho de petición creo que debe de sumarse a un breve término dado la naturaleza que se pone en los efectos de la sentencia. ¿Es cuánto, presidente? Sí, yo coincido. El plazo razonable es muy subjetivo. El breve término, dado que se trata de un derecho de petición, seguramente es el que corresponde. Si me permite, presidente. Entendiendo, es que estamos en una cuestión, estamos en el apartado de efectos de la sentencia. Y el primer apartado dice, se revoca el acuerdo impugnado para que la autoridad responsable emita una respuesta en breve término, tal como lo señaló la magistrada Maizola. Es correcto cuando estamos hablando del derecho a petición, la Corte así ya lo determinó y la Corte ya dijo que breve término, entiéndase aquel tiempo debidamente necesario para llevar a cabo tal acción. Entonces, en este mismo apartado de efectos hay dos aspectos. Uno que dice, atiéndele la petición en breve término. Ahí se usa en breve término. Luego el segundo efecto dice, se ordena cumplir esta sentencia en un plazo razonable. O sea, está usado en contextos distintos. El primero, el breve término, está usado a efectos de ordenarle que le dé respuesta a la peticionaria en breve término. Y aquí
estamos en el siguiente, donde se usa esta sentencia, atiéndase en un tiempo razonable, tal como lo dijo la magistrada Maisola, en un tiempo razonable por las actividades que tendría que realizar. Sin embargo, son dos contextos, no está usado en el mismo contexto la palabra breve término con plazo razonable. Y lo expliqué. Sin embargo, en ánimo de que no tendrían, si estamos definiendo breve término como el plazo necesario para llevar tal acción en materia de petición, pues no creería que tendríamos problemas si genera algún tipo de inquietud de decir, bueno, pues también en esta sentencia, en vez de un plazo razonable, en un breve término, entendiendo que realice el plazo necesario para realizar tal acción. No tengo ningún problema, puedo usar breve término en los dos, pero sí quiero precisar, está utilizado en dos órdenes distintas. Una para la autoridad responsable, que en breve término le conteste y que atienda esta resolución en un plazo razonable. Pero no tengo ningún problema, si así lo considera, puedo usar breve término en los dos efectos, que son efectos distintos, insisto. ¿Es cuánto, presidente? En seguimiento a lo que han estado comentando, me parece que analizando una vez más el apartado de efectos, advierto que la sentencia tendría entonces varias acciones: analizar, que es en la primera viñeta, emitir, realizar y cumplir. Entonces, si tenemos 4 acciones, analizar, empezando por analizar, yo pensaría que tendríamos que entonces retirar también la expresión de congruente, porque el calificativo de congruente se utiliza más bien para la respuesta que colma el derecho de petición, que logra que la respuesta de la autoridad sea como menciona el criterio que menciona la ponente de la Corte, que lista una serie de calificativos que uno puede decir, sí, la respuesta sí satisface plenamente su derecho de petición, porque fue en breve término, porque fue congruente. Es decir, todos los calificativos que de acuerdo a los sustentados en la Corte deben satisfacerse en un derecho de petición, en una respuesta, que se juntaron con aquella acción que está generando el fallo. Con lo que creo que la palabra congruente no debiera estar junto con la acción de analizar, porque no es el análisis lo que debe ser congruente, es la respuesta. A lo mejor ese congruente pudiera ir después de emita una respuesta en breve término y con la característica de ser congruente. La otra cuestión ahorita que mencionan en breve término, también hay un criterio, creo que en materia electoral tiene otra acepción el breve término, por eso coincidiría con esta postura de que no es lo mismo el breve término que el plazo razonable, y a su vez coincido con que son momentos distintos. Una cosa es emitir la respuesta en breve término de manera congruente que satisfaga y dé certeza a quien hizo la solicitud, y por otro lado es el cumplimiento de la ejecutoria en un plazo razonable. Entonces, ¿estaría de acuerdo con lo que estaba? Sí, solo con la precisión de que se distingan las 4 acciones que se quieren ordenar en los efectos, porque en los efectos dice analizar de nueva cuenta la solicitud. Creo que eso no corresponde a que sea de manera congruente, el análisis no se hace de manera congruente. Lo que debe ser congruente es la respuesta, que se encuentra en la misma viñeta, en el número 1 en la primera viñeta, aparecen 2 órdenes de efectos. Una dice analice
y al final dice emita. Entonces, sí, pensaría que debe ser emitir una respuesta en breve término y congruente, o los calificativos, si se van a poner en listar los efectos, pues de una vez que pongan los que dicen criterio que menciona la ponente y de la Corte. Solicito el uso de la ¿Qué respuesta. Adelante. Sí, regresando al tema, yo insisto, no tengo ningún problema si uso en los dos efectos el término en breve término. No tengo ningún problema en ello. En cuanto a a retirar la palabra congruente, creo y respetuosamente que aquí tenemos un problema de cómo es una cuestión de redacción esto, y yo me quedo en los términos para mí está claro, es una manera de estilo, y el estilo y la redacción es personal, de como sabemos es algo muy personal, jurídicamente tiene sustento. ¿Por qué dice que dice analice de nueva cuenta la solicitud de manera congruente? Porque no la analizó de manera congruente, porque cambió el objeto de lo peticionado. Y si analiza de manera congruente la solicitud, va a tener una respuesta congruente. Entonces es una cuestión, creo, yo me quedaría en los términos del proyecto y en cuanto a las dos observaciones, presidente, yo no tendría con mucho gusto las acepto. Creo que si genera inquietud de mi parte, no generaba, pero no genera, creo que estamos en la misma circunstancia de redacción y estilo, pero con mucho gusto. Es cuanto, presidente. Yo te agradezco, magistrada Verónica, la atención al planteamiento que hice en mi intervención, y con eso satisface mis inquietudes y lo que se me complicaba. Si es así, yo anuncio que retiro también lo que anuncié, o sea, mi voto concurrente, y el sentido de mi voto será a favor. No sé si hubiese alguna otra intervención. Agotadas las intervenciones, podemos tenerlo por suficientemente discutido y procedemos a votar el proyecto presentado, por lo que le pido al señor secretario general tome el sentido de la votación. Con el permiso de la presidencia. Magistrada Maisola Campos Montoya. A favor de los puntos resolutivos, con un voto concurrente en los términos de mi participación. Magistrada Carolina Chávez Rangel. A favor del resolutivo tercero en cuanto al sentido, anuncié voto concurrente y voto particular por cuanto hace al JDP 19 de 2019. Magistrada Verónica Elizabeth García Ontiveros. En los términos del proyecto. Magistrado Diego Fernando Medina Rodríguez. A favor del proyecto. Magistrado Guillermo Torres Isidres. A favor. Hago constar, magistrado presidente, que se aprueba por unanimidad de votos respecto de los puntos resolutivos primero y tercero, con el voto concurrente de la magistrada Maisola Campos Montoya y de la magistrada Carolina Chávez Rangel, con las precisiones hechas por cada una de ellas respecto del punto resolutivo tercero, y por mayoría de votos respecto del punto resolutivo segundo, con el voto en contra de la magistrada Carolina, quien emitirá voto particular sobre el mismo. Por lo que se aprueba
el proyecto de resolución del juicio para la protección de los derechos políticos del ciudadano PECIN-18 y 19, diagonal 2019, acumulados, lo cual ha sido aprobado. En consecuencia, el proyecto de resolución del juicio para la protección de los derechos políticos del ciudadano, el SIN-JDP-18 y 19, diagonal 2019, acumulados, se resuelve. Primero, se acumula el expediente PECIN-JDP-19 2019 al diverso PECIN-JDP-18, diagonal 2019, por ser este el primero que se recibió en la oficialía de parte del Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa. En consecuencia, deberá agregarse copia certificada de los puntos resolutivos de esta sentencia a los autos del asunto acumulado. Segundo, se sobresee la demanda de juicio para la protección de los derechos políticos del ciudadano promovido por Emeterio Torres Llanes al haberse presentado de manera extemporánea. Tercero, se revoque el acuerdo impugnado en los términos y efectos precisados. Notifíquese en términos de ley. Pasamos al cuarto punto del orden del día, relativo al análisis, discusión y en su caso aprobación del proyecto de resolución del juicio para la protección de los derechos políticos del ciudadano de SIN-JDP-2019, expediente que fue turnado a la ponencia al magistrado Diego Fernando Medina Rodríguez, por lo que le pido, señor secretario general, le pido que ya sea de manera personal o a través del secretario de Estudio y Cuenta adscrito a su ponencia, haga el conocimiento del pleno proyecto de resolución. Le solicito a la secretaria de Estudio y Cuenta, licenciada Nixia Yamel Lávalos, de cuenta con el proyecto. Con el permiso del Pleno, doy cuenta con el proyecto de sentencia relativo al juicio para la protección de los derechos políticos del ciudadano de SIN-JDP-20, diagonal 2019, que pone a su consideración el magistrado Diego Fernando Medina Rodríguez, interpuesto por el ciudadano Adolfo Beltrán Corrales en contra de la resolución CJ diagonal GIN, diagonal 95, diagonal 2019, emitida por la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional el 24 de julio del 2019. Del escrito de demanda presentado, se advierte que el actor se duele de la privación de su derecho a participar en la elección como presidente del Comité Municipal del PAN en Culiacán y como consejero estatal. Aduce el actor que la Comisión de Justicia vulneró los principios de exhaustividad y congruencia, pues no realizó alguna consideración sobre la totalidad de los agravios expuestos en la demanda del juicio de inconformidad de fecha 16 de julio, repitiendo los argumentos que empleó la comisión organizadora para negar la procedencia de la solicitud de registro. Asimismo, señala que transgrede lo establecido en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, pues la resolución impugnada carece de fundamentación y motivación. En cuanto al primer procedimiento, resulta fundado, toda vez que de autos del expediente se advierte que la responsable no se pronunció sobre todos los motivos de disenso que le fueron planteados por el actor en la demanda primigenia. Esto porque las consideraciones de la responsable solamente se circunscriben a algunos de los temas expresados en la demanda, y en el caso no se advierte se hayan dado respuesta a los argumentos planteados por el actor relativo a que la sanción impuesta por el presidente del Comité Ejecutivo Nacional no actualizaba la hipótesis prevista en el artículo 9 de la convocatoria, así como otros argumentos. Además, la improcedencia a su vez también fue sustentada en el procedimiento y destitución que se realizó al actor en calidad de tesorero del PAN, mediante las providencias emitidas por el presidente del Comité Ejecutivo Nacional. De ahí que solo se limitó a resolver con un análisis de las providencias, describiendo los hechos que la motivaron, así como el procedimiento que se llevó a cabo para la remoción del cargo. En ese tenor, la autoridad responsable debió ocuparse de todos los argumentos hechos valer por el actor. De ahí que, al no realizar un examen integral y minucioso de la demanda primigenia, no atendió la totalidad de los motivos de disenso expresados en el cuerpo del escrito de impugnación. En consecuencia, lo procedente es revocar la resolución combatida a efecto de que emita una nueva en la que se resuelva de manera congruente y exhaustiva los planteamientos que dejó de atender. Además, en el proyecto se propone
imponer al Partido Acción Nacional una multa de 100 veces la unidad de medida y actualización equivalente a 8.449 pesos. Es la cuenta. Queda a consideración de las magistradas y magistrados el proyecto de resolución presentado. Si alguno desea participar, pues se recibe. Al no haber intervenciones, podemos procederemos a votar el proyecto presentado, por lo que le pido, señor secretario general, tome el sentido de la votación. Con el permiso de la presidencia. Magistrada Maisola Campo Montoya. A favor. Magistrada Carolina Chávez Rangel. Con el proyecto. Magistrada Verónica Elizabeth Garza Ontiveros. A favor del proyecto. Magistrado Diego Fernando Mena Rodríguez. A favor. Magistrado Guillermo Torres Chinchilla. A favor. Hago constar, magistrado presidente, que por unanimidad de votos el proyecto de resolución del juicio para la protección de los derechos políticos del ciudadano CECIN-JDP-2019 ha sido aprobado. En consecuencia, el proyecto de resolución del juicio para la protección de los derechos políticos del ciudadano CECIN-JDP-2018 se resuelve. Primero, es fundado el agravio expuesto por el actor por las razones expuestas en el apartado 5.4 de la presente sentencia. Segundo, se revoca la resolución partidaria impugnada por los efectos precisados en esta ejecutoria. Tercero, se ordena a la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional para que en un plazo de 5 días, contados a partir de que surte efecto la presente notificación, emita nueva resolución que deberá notificarse al actor e informar a este tribunal sobre el cumplimiento del ordenado en esta sentencia. Se impone al Partido Acción Nacional una multa de 100 veces la unidad de medida y actualización equivalente a 8.449 pesos. Quinto, se le dé vista al Instituto Nacional Electoral para que realice en una sola exhibición el descuento de la cantidad respectiva en la siguiente administración mensual para que los gastos ordinarios que le correspondan al Partido Acción Nacional con la finalidad de hacer efectiva la multa impuesta e informe a este tribunal del cumplimiento de la misma. Sexto, previa copia certificada que se deje en el archivo de este tribunal, remítase a la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional la documentación original que integró el expediente, así como copia certificada de las actuaciones de este tribunal a efecto de que emita la resolución correspondiente. Notifíquese en términos de ley. Habiéndose agotado los puntos del orden del día para el cual fuimos convocados, se clausura esta sesión siendo las 12 horas con 32 minutos del día 5 de septiembre de 2019.